estos dos versículos, versículos que por muchos tiempos y por muchos años se ha predicado y se ha interpretado, tengo yo que detenerme y analizar el por qué Jesucristo le dice eso a sus discípulos. Y cuando empezamos nosotros este pasaje, cuando es la confesión de Pedro, Jesús le hace una pregunta muy importante. Diría yo, una pregunta que confronta, una pregunta que nos pone en una posición en la cual no hay dos respuestas, hay una sola respuesta. Y le dice, y Jesús hablando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos, habiendo visto y conocido lo que Jesús hacía, los milagros, los prodigios, las enseñanzas, lo que Él había traído a la tierra, no podían equivocarse. Pero Jesús le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Él estaba diciendo, ¿quién soy yo para el resto de la humanidad? ¿Quién soy yo para el mundo? Y le contesta, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entiende bien, amada iglesia, que Jesús le está diciendo los hombres que dicen de mí. Porque a Jesús le interesa y a Dios le interesa lo que el hombre dice de Él, lo que cree de Él. Pero Jesús va más allá y dice, entiendo lo que los hombres dicen de mí, lo que ellos creen que soy yo, lo que ellos han escuchado, pero nada se compara a solamente ver, sino que cuando tú estás a la par del Maestro, cuando tienes una vivencia, no solamente crees, tú sabes quién es Él. Y cuando Jesús le dice, ahora yo necesito saber para vosotros quién soy yo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, representando la iglesia, para ti, ¿quién yo soy? Y es una pregunta fundamental, que para ser iglesia tenemos que entender quién es Jesucristo. Y entonces Jesús le dice, iglesia mía, entiendo lo que el mundo dice. El mundo dice que fui hombre y que morí y que no resucité. Otros dirán que soy un profeta. Será una bella historia, pero eso no me interesa. Lo que me interesa a mí, lo que me importa a mí, por aquello que yo pagué el precio, por mi iglesia amada, yo necesito saber lo que la iglesia cree de mí, lo que la iglesia sabe de mí. Y le dice Pedro respondiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declarando una palabra, dice, tú no eres cualquier hombre. Tú eres tal vez un hombre carnal, pero también eres un hombre sobrenatural. Tal vez la gente te dice que eres el hijo de José, pero yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. No hay nada más, amada iglesia, que nos pueda desubicar, que nos pueda alejar de Dios, cuando yo sé quién es Dios para mí. Yo creo que en esta casa hay gente que conoce a Dios, gente que ha tenido experiencia con Dios, que nadie lo puede desubicar, nadie te puede mover cuando tú sabes con quién tú has creído, cuando tú sabes quién te ha sostenido a pesar de la adversidad. Y es eso lo que Jesús anda buscando, sabiendo qué es lo que la iglesia dice de Él. Y sabe que muchas veces hay una diferencia entre creer y saber, entre conocer y vivir. Porque puedo tener yo muchos conocidos, pero pocos amigos. O tener gente, digo, el pastor yo lo conozco porque lo he visto, pero no se compara cuando yo paso tiempo con él, cuando en su sufrimiento yo estoy con él, en su victoria yo estoy con él. Y ellos habían caminado con Jesús en un tiempo en que se le manifestó a la humanidad como nunca antes un hombre se había manifestado. Entonces Jesús le dice, necesito que tú sepas quién soy yo, porque no podemos entender el versículo 18 y 19 si no entendemos quién es Jesucristo.
Porque Él está diciendo después en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Entiende bien? Yo conozco a Jesucristo. Y cuando yo conozco a Jesucristo es porque vivo con Él, camino con Él. Los discípulos comían con Él, dormían con Él, oraban con Él, lloraban con Él, miraban las maravillas que Él hacía. Entonces cuando tú vives con Jesucristo, cuando tú caminas con Jesucristo, tienes el derecho y que Dios te revele su misterio. Porque cuando tú caminas con el Hijo, el Padre te dice: yo también lo voy a bendecir. Lo que mi hijo tiene, yo también se lo voy a dar. Gloria al Señor. Cuando tú caminas con Jesucristo, entiende, iglesia, que el error más grande que el mundo está viviendo a nivel de la iglesia es que hablamos de un Dios que no conocemos. Hablamos de un poder que no vivimos. Hablamos de oración cuando no oramos. Hablamos de ayuno cuando no ayunamos. Hablamos de vigilia cuando no vigilamos. Pero que vuelves a saber que todavía hay dos o tres que lo que hablan lo viven y lo que viven lo predican. Él está diciendo: yo necesito gente comprometida. Porque no te estoy hablando de la iglesia de las cuatro paredes. Te estoy hablando de ti como la iglesia, como la novia de Jesucristo. Y cuando Él dice: bienaventurado eres, porque cuando tú caminas con Cristo tienes derecho. Ay, Espíritu Santo, tiene derecho, porque en Colosenses 3 dice algo maravilloso: lo que han resucitado en Cristo, es decir, yo morí al yo y vivo para Él. Dice la palabra: ahora tú moras y estás escondido en Cristo, y Cristo está escondido en Dios. Pero la pregunta es: ¿dónde actualmente está Jesucristo? Porque Él dice: tú estás en Cristo y Cristo está en Dios. Y vuelves a ver que Pablo dijo: estamos sentados en lugares celestiales. Cuando camina con Jesucristo, entiende bien, como Pablo dice en Colosenses: si yo estoy escondido en Cristo y estoy escondido Cristo en Dios, ¿dónde está Cristo? Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios. Cuando yo camino con Cristo, estoy sentado a la diestra de Dios. Cuando yo vivo para Él, he muerto a mi yo y resucito por Él. Espiritualmente estoy sentado a la diestra de Dios. Y le estaba diciendo: necesito que me conozcas, porque cuando me conoces camina conmigo. Y cuando tú sabes dónde yo estoy, y ese es el problema, nos olvidamos nosotros como iglesia cuál es el poder que nos ha sido dado, cuál es la autoridad que nos ha sido dada. Y cuando somos transformados y renovados, venimos no solamente a ser siervos de Dios, somos hijos de Dios. Y si Dios es mi Padre, y si Dios es tu Padre, cuando venga el ataque, cuando venga el problema, cuando venga un demonio a perturbarte, Él lo va a detener, porque de Él es el poder, de Él es la autoridad. Gloria al Señor. Y empieza a decir: cuando yo conozco a Jesucristo, yo puedo hablar de Él. Pero si tú no lo conoces, no puedes hablar de Él, porque no conoces cuál es tu fundamento. Porque Él dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, porque Jesús no puede edificar su iglesia sobre un mortal, sobre alguien limitado. Entonces Él dice: sobre esta roca, sobre mí mismo, yo edificaré mi iglesia. Y si en tu vida la simiente, la base no es Jesucristo, yo te digo, no vas a crecer como Él quiere que tú crezcas. Pero cuando tú entiendes quién es Cristo, cuando tú sabes lo que Él puede hacer, lo que Él es y lo que Él vino a hacer a la tierra, tú dices: yo soy la iglesia de Jesucristo y Él es mi fundamento. Y como Él es mi fundamento, cuando venga la tormenta, mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Sopla el viento, llega la tormenta, pero mi casa está fundamentada en Cristo. Por eso que Jesús le hace la pregunta: yo necesito que tú sepas quién yo soy. Si muchas veces vivimos fracasos,
O tal vez estamos en un nivel alto y después bajo, violentos en el espíritu. Y después estamos que nos estamos muriendo y no nos levantamos. Es que no hemos entendido quién es nuestro fundamento. Porque cuando yo entiendo quién es mi fundamento, por más que mi casa, es decir, mi propia persona, se va deteriorando, por más que parece que se va a caer, esa casa no se cae. Porque mi fundamento es Cristo y Él es el que me sostiene, Él es el que me guarda, Él es el que me protege. Porque yo estoy fundamentado en Él. Lo que me llama la atención es que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Yo entiendo quién es Jesucristo y voy despacio. Yo entiendo quién es Jesucristo en mi vida. Y entiendo que ahora, como yo soy la iglesia, estoy fundamentado en Él. Por lo tanto, yo conozco el poder de Jesús, lo que Él puede hacer. Entonces, como yo estoy fundamentado en Él, yo crezco en su poder, yo crezco en su sabiduría, yo crezco en su ciencia, yo crezco en su autoridad. Yo no soy cualquier casa, yo soy la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios en la tierra. Y Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer es dicho de una persona o de una cosa que sobresale, tiene alguna superioridad o ventaja. Es decir, las puertas del Hades, el mismo infierno, quiere prevalecer en contra de la iglesia. Pero lo que dice Jesucristo lo está diciendo en dos dimensiones. Porque si Satanás se levanta en contra de la iglesia, Satanás ciertamente se va a querer levantar en contra de esa roca que es el fundamento de la iglesia. Por eso que Satanás, entiende bien, está buscando que Jesús muera. Porque si el fundamento muere, la iglesia no sobrevive. Pero hay algo que el diablo se equivocó y no entendió. Porque si en la eternidad en el cielo no prevaleció contra Jesucristo ni contra Dios, mucho menos en lo natural va a poder sobrepasar la autoridad máxima. Ay, te voy a decir algo. El diablo no buscaba la muerte de Jesús. Porque muchos dicen que el diablo quería matar a Jesús. Y te lo voy a explicar por eso, porque traigo este mensaje. Porque cuando tú ves en Isaías, está hablando de un cordero que va a morir por nosotros y nos va a restaurar, nos va a libertar del pecado. Y como el diablo, aunque tú no lo sepas, el Señor lo reprenda, conoce más la palabra que tú y que yo. Entonces sabía que había uno que vendría del cielo a morir por nuestro pecado. Él no quería que Jesús muriera. Él necesitaba que Jesús pasase por una puerta del Hades espiritual. Y te voy a explicar qué es el Hades. El Hades es el término en la teología cristiana, en el griego es paralelo al hebreo Sheol, que es una tumba, la morada de los muertos, un lugar de tormento y de sufrimiento. Es el origen de la palabra hebrea Seol, que se deriva del verbo hebreo Saal, que significa pedir o solicitar. El Seol, que es el Hades, es un recinto de la región de los muertos. Se deriva su nombre de la insaciabilidad de la sepultura, como que si siempre estuviese pidiendo o reclamando más. Por eso es que cuando tú eres iglesia, ¿entiendes bien? Cuando tú eres iglesia, viene ataque tras ataque, prueba tras prueba, porque las puertas del Hades anda buscando devorar a la iglesia, anda buscando matar, destruir y dividir. Si tú no estás viviendo pruebas, si tú no estás viviendo dificultades, si tú no sientes el ataque satánico, pregúntate: ¿será que estoy fundamentado en Cristo? Porque el que está fundamentado en Cristo, el diablo lo persigue, la muerte tratará de destruirte. Y esas puertas quieren matar a la iglesia. Entonces, cuando yo entiendo que las puertas del Hades son pidiendo y reclamando siempre más, ahora yo entiendo porque siempre el enemigo se levanta contra la iglesia.
Ahora yo entiendo por qué. Porque hasta que muramos o que Cristo venga por nosotros, esta guerra se va a acabar. Pero mientras estemos vivos, esta guerra siempre tendrá vigencia. Porque la causa de la guerra es Jesucristo. Pero bendito sea Dios que la causa de mi victoria es Jesucristo. La causa de mi prueba es Él. Pero la causa de mi victoria se llama Jesucristo. Y Él está diciendo: la puerta del Hades no prevalecerán en contra de ella, es decir, de la iglesia. Pero está diciendo también: si el diablo se levanta contra la iglesia, va a querer levantarse contra mí. Le está revelando a sus discípulos y diciendo: la muerte me está persiguiendo. Pero le dice: no te preocupes, que la muerte tampoco podrá prevalecer contra mí. Por eso que Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y como cantamos, que no pudiste detener al Cristo de la gloria, la muerte no lo pudo detener. Él detuvo a la muerte. Por eso que te estoy diciendo, Dios lo va a detener. No hay diablo ni demonio que te puede hacer frente. Por eso, y como iglesia de Jesucristo, no podemos estar descuidados. No podemos dormirnos. No podemos decir todo va a estar bien. No, toma tus armas y pelea, porque nadie va a pelear por ti. Él te dio la victoria, pero también te dio la arma a ti para que vayas al campo de batalla. Si algo que me llama mucho la atención es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Faraón los deja libres, representando al mismo Satanás, que cuando tú y yo salimos de sus caras, vamos a celebrar, porque vamos camino a una nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Pero llegó un momento en que el faraón dice: ¿cómo es posible que yo los deje ir? ¿Cómo se me escaparon de la mano? Y cuando el pueblo de Israel va caminando y se enfrenta al Mar Rojo, se dieron cuenta que Faraón los estaba persiguiendo. Y empezaron a turbarse, empezaron a dudar, empezaron a decir: aquí nos vamos a morir. La palabra registra que cuando los israelitas iban caminando, la nube de Jehová iba con ellos. Donde la nube avanzaba, ellos avanzaban. Cuando la nube se paraba, ellos se paraban. Pero sucedió algo muy especial, que en esa ocasión, frente al Mar Rojo, frente a tu problema, frente a tu ataque, pasa muchas veces que Dios te da la espalda. Y qué duro es cuando Dios te da la espalda, porque dice la palabra que el ángel de Jehová le dio la espalda y la nube se retrocedió para darle la espalda. Y cuando llegó ese momento en que ya, por decirlo de esta manera, el pueblo de Israel estaba sin cobertura, porque Dios le dio la espalda, dice las escrituras que el pueblo de Faraón estaba en tiniebla, pero ellos estaban en día, estaban en la luz. Entonces el enemigo dijo: es de noche, no pueden avanzar más. Y entonces cuando los demás están de día, dicen: ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios te da la espalda. Yo creo que hemos vivido momentos cuando Dios nos da la espalda. Por más que tú clames, por más que tú grites, por más que tú lo busques, Dios te dio la espalda. Pero vengo a decirte que cuando Dios te da la espalda, algo maravilloso va a suceder. Porque Faraón extiende su vara, el Mar Rojo se abre en dos, el pueblo de Israel pasa en seco, llega al otro lado. Pero cuando Dios le permite y se quita del medio, el pueblo de Faraón y su ejército se murió en las aguas. Cuando Dios te da la espalda, es porque le está haciendo frente a tus enemigos, es porque le está haciendo frente a tu problema, y Dios lo va a detener. Cuando Dios te da la espalda, es porque va a pelear por ti y va a detener las puertas del Hades. Gloria al Señor. Dios lo va a detener. Pero dice la puerta del Hades. Y ese es el problema que yo tengo. Porque para yo entrar a mi casa,
necesito una puerta. No necesito varias puertas. Y las puertas del Hades, ¿por qué necesitan tener varias